capítulo 12 de Juan. Va pasando rápido el libro, ¿no? Amén, amén. Quiero hacerles algunas preguntas en cuanto a algunos objetos, quizás posiblemente uno los considera como tesoros. ¿Tienes algún bien material que es valioso para ti? Piensa un momento en lo que sería a lo mejor lo más valioso que tú tienes en cuanto a un bien material. Y algunos ya están señalando objeto C, objeto D, objeto E. Y uno va diciendo, parece que el hermano me conoce. A lo mejor son los jabones artesanales. Y uno dice, eso para mí es como, no siempre, hermanos, lo más valioso necesariamente está de acuerdo a un valor monetario, ¿no? Hay cosas que uno aprecia que no necesariamente el costo en sí es tan valorable, sino el objeto por lo que representa. Quizás para algunos son las herramientas. Y algunos dicen, como dijo un hermano entre acá, las herramientas de color amarillo. De color amarillo. O a lo mejor es una maquinita que hace milagros. Aunque no sepa cocinar con esa maquinita, te hace la maravilla. Solo tiene que echar las cosas. Zanahoria entera, una lata de lo que sea, lo metes ahí y milagro. Sale una comida comestible. Y uno dice, wow, qué conveniente. Y para algunos es algo muy valorable. A lo mejor para otros, su casa sería el bien material más valioso, más costoso, y uno dice, ¿cuántos años de mi vida tendría yo que juntar dinero para realmente costear mi casa? Para otros el auto. Y algunos a lo mejor dirían, bueno, el auto de algunos hermanos medio machucado, se va descascarando la pintura y uno dice, se nota el valor en unos meses, medio año. Pero para otros, eso es su objeto más valioso que tiene en su vida. Obviamente aquí, hermanos, el tema no es apuntar y decir, a ver, ¿qué tienes tú? Cada uno de nosotros tenemos cosas que valoramos, que son para nosotros importantes. Y eso es el punto central. La idea es que, por ejemplo, ¿cuán importante es ese bien material que es importante para ti? Por ejemplo, algo muy importante para mí, que a lo mejor ustedes dirían, yo no estoy ni ahí con eso, tengo muchos libros. Sacando la cuenta, tengo más de 500 libros en mi biblioteca para el estudio de la palabra, para enseñar, y uno dice, no estoy ni ahí, pero es decir, si yo tuviera que reemplazar todos esos libros, muchos de los cuales no se compran hoy en día, yo diría, es algo muy importante para lo que hago. Pero la pregunta, ¿eso es más valioso que tu Salvador? ¿Es más valioso que tu Salvador? Déjame hacer la pregunta de otra forma. ¿Es más valorado en tu vida que tu Salvador? Porque esa pregunta es distinta. Obviamente el pasaje de hoy tiene que ver con algún bien material que fue ofrendado al Señor junto al comentario crítico resultante en ese episodio. Obviamente en algún momento vamos a tocar el tema de ofrendas, aunque el punto central del pasaje no es tanto ni ofrenda ni ofrendar, pero obviamente el espíritu, la actitud, vamos a ver en este pasaje. Se ve el valor de Jesús en tu servicio y tu adoración. Casi podríamos parar ahí y decir hasta cierto punto, se ve el valor de Jesús en tu servicio y tu adoración. Por un lado, eso es verdadero. Por otro lado, no es completamente verdadero. El valor de Jesús no está limitado a tu servicio y tu adoración. Jesús es digno, Jesús tiene un valor infinito. ¿Amén? Amén. Nuestro servicio nunca es infinito. Nuestra adoración nunca va a ser infinita en sí. Pero hasta cierto punto, el valor o la forma en que nosotros valoramos al Señor Jesús se ve reflejado en nuestro servicio y adoración. E incluso
cómo reflejamos su dignidad, sus méritos con el bien material o los bienes materiales que también tenemos. También la falta del valor que nosotros asignaríamos al Señor Jesús también se ve, la falta de, a través de nuestra quizás falta de servicio o falta de adoración. Obviamente el pasaje se acerca a nuestro corazón, ¿no? A pesar de la distancia de tiempo, de lugar, de cultura, incluso objetos, un alabastro, un frasco de perfume que vamos a ver también más adelante. Ustedes son muy buenos para el tema del estudio bíblico inductivo, amén. ¿Sí? Levanten la mano los expertos. ¿Cuántos de ustedes son expertos en la PDI? Vamos a nosotros a hacer, como decía un hermano, soltar los perros. Vamos a soltar los perros. Los perros de casa, los perros que van a buscar, olfatear y encontrar todas las pistas que necesitamos encontrar en el pasaje acá para descubrir el significado. Y por ejemplo, como ustedes son expertos de la PDI, vamos a buscar la pericia de cuándo. ¿Cuándo ocurrió este pasaje? ¿Dónde? ¿Dónde ocurrió? ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron las personas importantes o mencionados aquí en este pasaje? ¿Qué sucedió? Y finalmente también, ¿por qué sucedió? ¿Por qué resultó? ¿Por qué reaccionó? Todo eso vamos a ver estos elementos soltando los perros. Y si no sabes cuál es la referencia, soltar los perros, pregúntale al hermano Manuel, porque eso es su especialidad. Así que en otro momento después del culto, pregúntale, hermano Manuel, ¿qué significa soltar los perros? En pocas palabras, significa hacer lo que hacemos en Grupo Vida, que son las preguntas diagnósticas de deshuesar un pasaje, las frases, las palabras y todo lo que encontramos aquí. Así que como ustedes son expertos, vamos a hacerlo. Y la primera cosa que vamos a hacer para notar y observar en el pasaje con sus Biblias abiertas aquí en Juan 12 y también 11, fíjense al final de Juan 11, versículos 55 al 57, lo que se predicó la semana pasada, ¿amén? Hermano Luis, ¿sí? ¿Lo escucharon? ¿Sí? ¿Amén? Algunos estuvieron presentes, en cuerpo y en mente, ¿amén? Okay. Se fija ahí en versículos 55 al 57, hablando acerca del momento. ¿Cuál fue el momento? Dice versículo 55, perdón. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Estamos hablando de la cercanía entonces de una Pascua, una fiesta que se aproxima en el contexto, y también lo que vemos desde versículos 56 y 57, los líderes religiosos están buscándole al Señor Jesús. Quieren prenderlo, quieren agarrarlo, quieren tomarlo preso, y también, como hemos visto en otros momentos, dijeron, queremos eliminarlo. No soportamos más su ministerio, no soportamos más lo que él está diciendo, que nosotros somos los hijos del diablo, esclavos del pecado, todo lo que Cristo dijo. El que dice, yo soy la vida y la resurrección. Entonces ya sabemos, se acerca la Pascua y además lo que fueron las amenazas y también órdenes que dijeron los líderes religiosos. Fíjense también en Juan 12:12, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿Cuál es esa fiesta? Es la Pascua. Hermanos, esto viene siendo la tercera Pascua en el libro de Juan y la última Pascua mencionado aquí en el libro de Juan. Es la Pascua principal. Es la Pascua relacionada con la misión porque el Padre envió al Hijo a morir aquí en la tierra. Una Pascua central cuando Cristo se hizo el sacrificio por todos los pecados de todos los tiempos y todos los pecadores de todos los tiempos. Y entre medio nosotros tenemos aquí en el sándwich, perdona la referencia a la comida, pero tenemos aquí en el sándwich nuestro pasaje principal, versículos 1 al 11, que sucede entre esas amenazas de buscarle al Señor Jesús, de querer prenderlo, de querer realmente poner fin a su ministerio que va creciendo cada vez más, con más creyentes, incluso algunos líderes religiosos judíos que dicen, Jesús nos dice la verdad, hay que creer en él. Y de a poquito van más y más. ¿Se acuerdan cuál fue el milagro en Juan capítulo 11?
Lázaro que estuvo muerto, hediondo 4 días, y Jesús lo hizo vivir de nuevo, lo levantó de la muerte. Y obviamente eso, ¿cómo lo explican? Estuvimos en su funeral, estuvimos en su sepultura, y aquí ahora Lázaro anda en nuestro medio testificando de quién es el Señor Jesús. Todo eso es parte de lo que mencionamos. Fíjense también, lo voy a mencionar ahora para no mencionarlo después, versículos 9 al 11. Recuerden esas amenazas que vimos al final de capítulo 11, pero aquí en capítulo 12, versículos 9 al 11, gran multitud de los judíos supieron entonces que él, Jesús, estaba allí. Y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Increíble, ¿no? El que estuvo muerto, el que estuvo descompuesto, y ahora está comiendo, está hablando, está caminando, está testificando de la grandeza de Cristo. Increíble, ¿no? Increíble. Lázaro, tú estabas descompuesto, estabas hediondo, y ahora estás sentado a la mesa comiendo, conversando, testificando. ¡Qué gran milagro! Cristo que dijo, yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. 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 Una pequeña recomendación, hermanos, y consejo. Cuando tú tienes cercanos o familiares o seres queridos que fallecen y tienes también hermanos que conocen al Señor, recuérdales estas palabras de Jesús, del libro de Juan. ¿Cuántas veces que Jesús dijo, aunque muera, vivirá? El que cree en Cristo no llega a la condenación, no muere. ¿Por qué? No muere espiritualmente, porque está seguro en Cristo, porque tiene vida, porque superó la condenación. Comparten esas palabras de Cristo. ¿Por qué? Esas palabras son de esperanza, son de confianza, es la base de nuestra vida y nuestra fe. Así que en momentos de lamento, de tristeza, de dolor, comparten esas palabras. Me acuerdo cuando falleció mi mamá, fueron esas palabras de la boca de Jesús que fueron el bálsamo. No las palabras de hermanos, aunque uno agradece igual las buenas palabras, palabras de ánimo, pero fueron las palabras de la boca de Jesús. Yo soy la vida y la resurrección. Yo, nadie más. Entonces vimos cuándo sucedió esto y también podemos ver de nuevo Juan capítulo 12, versículo 1, dice, 6 días antes de la Pascua, 6 días antes de la Pascua, es decir, una semana. Una semana antes de la Pascua de todos los tiempos, la Pascua central de toda la historia. La Pascua de toda la Biblia es aquí en el Evangelio de Juan. Cuando Cristo entregó su vida, es la Pascua. 6 días antes de la Pascua, vamos a ver qué sucedió. Entonces estamos obviamente entendiendo, esto es la última semana del ministerio terrenal del Señor Jesús. Su caminata aquí en la tierra, durante esos 33 años, se cierra. La última semana de su ministerio antes de la crucifixión, acá lo entendemos. También podemos hacer la pregunta, ¿dónde? Dice ahí en versículo 1, vino Jesús a Betania. ¿Betania? Bueno, ahí ven el mapa, ¿cierto? Uno encuentra el monte del templo y ahí se ve el domo de la roca, ¿sí? ¿Sí? Donde estuvo el templo de Salomón y el templo de Herodes, todo ese complejo, y uno ve el monte de los olivos, esto sería la quebrada de Cedrón. Uno ve al otro lado, al oriente, como 3 kilómetros de Jerusalén, está Betania. Betania, que está en una de las riberas, una falda, uno podría decir, del lado oriental del Monte de los Olivos. 3 kilómetros significa, según las estipulaciones rabínicas, uno podría caminar esa distancia para estar en la fiesta de la Pascua en Jerusalén sin quebrantar los mandamientos rabínicos. Es importante señalar eso. No es que la palabra de Dios dijo no se puede caminar
en el día de reposo y cosas por el estilo. Los rabinos, los hombres habían estipulado, aquí hay límite de distancia que uno puede caminar, sobre todo para las fiestas y también el día de reposo. Entonces, Betania, el hogar de Lázaro, de María, de Marta, Betania, 3 kilómetros uno podría caminar, hacer cada día de la semana de la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, caminar, volver. Y así hizo el Señor Jesús durante esa semana. ¿Quiénes fueron las personas mencionadas aquí en esta historia? Dice ahí en versículo 1, Jesús, y luego dice donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Versículo 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa, y luego vemos en versículo 3, la hermana de ellos, María. Entonces tenemos Lázaro, María, Marta y Jesús. Además de esto, cuando nosotros miramos en no solamente este pasaje, sino también Mateo 26, Marcos 14, encontramos hay 12 que también le acompañan a Jesús. ¿Quiénes serían? Los discípulos, los apóstoles, que anduvieron con Jesús y estaban aquí en esta cena como nosotros vemos aquí. ¿Está claro, no? Sí. ¿Está claro quién? El pasaje no es difícil. Hacemos las preguntas, el texto nos habla, clarito, textual, así tal cual, transparente. ¿Amén? Tal como en Grupo Video. ¿Qué sucedió aquí? Como vemos aquí, versículo 2 nos dice, en primer lugar, y le hicieron ahí una cena. Una cena. Comer. Ahora, ¿cuál sería el propósito de esta cena? Porque obviamente no es la cena pascual, porque la Pascua es en una semana de ese momento. Todavía una semana. Obviamente todos comemos todos los días, ¿o no? Pero lo más probable, entendiendo la cercanía del capítulo 11, ¿qué hizo Jesús? Incluso para uno de los que está mencionado aquí. La cena fue lo más probable para honrarle al Señor Jesús. Jesús, nuestro hermano, vive porque tú hiciste algo en su vida. Por tu poder, por tu declaración, por tu enseñanza, por la última señal que Cristo mostró. Recuerdan, 7 señales. Y la última de esas señales, antes de su muerte y resurrección, fue, Lázaro, yo soy la vida y la resurrección. Ven fuera. Y salió. ¿Sí? Atado. ¿Y cuál fue el mandato de Cristo? Suéltalo. Suéltalo. Anda como momia ahí. Amárrenlo. Suéltalo para que pueda andar. Y vemos, por lo tanto, lo más probable, tal como dice incluso en versículo 1, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Lo más probable, esto es una cena para honrarle al Señor Jesús por lo que Él hizo para nuestra familia. Nuestro hermano Lázaro ahora vive. Va a tener que morir de nuevo. ¿Sí? Lázaro, que fue resucitado, murió 2 veces. Murió 2 veces. Uno de los pocos que puede decir, morí 2 veces. Y será resucitado 2 veces, también en el futuro. La esperanza. Y vemos también algo que sucede en esta cena, que es de honrar, es decir, homenaje, gratitud, reconocimiento del Señor Jesús. Dice ahí en versículo 3, entonces María hizo algo durante esa cena. Y eso va a ser el enfoque. ¿Qué sucedió? María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces, en segundo lugar, vemos la acción de María, acción de homenaje, de adoración, de gratitud, de amor, de adorar, de ofrendar, de exaltar al Señor Jesús. Y es muy notable, es muy noble todo lo que ella hizo.
Cabe mencionar, antes de que sigamos o procedamos, como uno descubre en los evangelios, a veces hay dos eventos de la misma situación que sucede pero en diferentes momentos. ¿Se acuerdan de la purificación del templo? El evangelio de Juan dice que eso fue al inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Los demás evangelios dicen que también en la última semana, la semana de la última Pascua, Cristo también purificó el templo. Entonces uno ve al inicio de su ministerio y también en otro momento al final de su ministerio. Fíjense aquí, por ejemplo, este episodio de ungir los pies de Cristo y limpiar sus pies con su cabello, eso sucedió en por lo menos dos ocasiones distintas. Uno encuentra, por ejemplo, Lucas 7, versículo 36 al 50, habla de una mujer pecadora de la ciudad, pero el contexto es en Galilea, en casa de un fariseo. Entonces uno dice, es muy distinto. Además, ella lavó los pies de Cristo con sus lágrimas y luego los secó con su cabello. Un poco distinto. No se nombra la mujer en ese contexto, simplemente una mujer pecadora de la ciudad. A diferencia, Juan 12 se nombra la mujer. Y eso obviamente no fue en Galilea, sino en Betania. Se menciona también algunos otros detalles de quienes estuvieron presentes en qué momento, y se nota que Juan 12 es al final del ministerio del Señor Jesucristo. Déjame también mencionarles, Mateo 26 y también Marcos 14 nombran lo más probable este episodio, que fue al finalizar, justo antes de la Pascua final última, y uno encuentra algunos detalles distintos. Hay algunos detalles distintos. Aquí se menciona, es la casa de Simón el leproso. Mateo y Marcos mencionan eso. Aquí uno, leyendo el pasaje en Juan 12, uno dice, posiblemente es la casa de Lázaro. Es decir, yo pensé eso. Parece que ellos están en casa, pero no necesariamente sabemos cuál fue la relación de Simón el leproso y la familia de Lázaro. No sabemos. A lo mejor es pariente, no sabemos. A lo mejor simplemente él dijo y los invitó porque ser querido de Lázaro, no sabemos. Pero sabemos que en este episodio María ungió los pies del Señor Jesucristo. ¿Bien? Aquí cuando nosotros leemos aquí en versículo 3, dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Y uno encuentra que eso es una planta, el nardo, que es también en algunos contextos es casi como mirra, dependiendo del contexto. Uno habla de la cantidad, que son aproximadamente 325 gramos o 12 onzas. En otras palabras, 350 mililitros. En otras palabras, la cantidad de una lata. Harto perfume. Ahora, en Mateo 26 y también Marcos 14 se dice que María ungió la cabeza primero de Jesús y después sus pies. Y uno obviamente piensa, lo más lógico, generalmente la unción era de la cabeza, se derramaba el aceite o el perfume por la cabeza, generalmente es una celebración más gozosa, casi el inicio de una etapa especial cuando uno, por ejemplo, ungía un rey, un profeta, cosas por el estilo. Generalmente era un evento marcando el principio. Pero aquí ella está marcando algo al finalizar del ministerio del Señor Jesús. Y dice el texto que ungió los pies. Los pies. Lo más razonable es echar el perfume a la cabeza, ¿no? O aquí al cuello, como ustedes hacen. ¿Quién en la mañana antes de ir al culto dice, quiero hacer un olor fragante a los hermanos y lo derramo a los pies? Quizás no sería mala recomendación para algunos. Para realmente ser de buena bendición, de los pies hasta la cabeza, para que enterito estemos consagrados al Señor. Amén. Y para que seamos una bendición total para los hermanos. No sería mala recomendación si el Señor les guía en el Espíritu a hacerlo. Amén. Pero uno encuentra esta planta, el nardo puro, aparentemente venía desde la India.
muy lejos. Incluso cuando uno dice el alabastro, el frasco, fue un frasco de piedra, generalmente que tenía un sello de plomo ahí arriba. Y la única forma era o de alguna forma sacar el sello de plomo, o generalmente quebraban el cuello de la botella. Y así uno lo quebraba y derramaba todo el perfume en ese momento. ¿El costo que dice el texto bíblico? De mucho precio. Luego vamos a descubrir que Judas nos ayuda a sacar la cuenta, la cifra de básicamente cuánto era. Era básicamente el valor de un sueldo anual. Sueldo anual. Ahora, sacando la cuenta, 800,000 pesos mensuales. Obviamente eso no es necesariamente el sueldo mínimo, ¿no? Pero es decir, un sueldo quizás promedio, más o menos, promedio. Y uno saca la cuenta diciendo, vamos a poner incluso 8 millones, aun si fuera. Primera pregunta, ¿estarías dispuesto tú a sacrificar o ofrendar algo que te costó todo un año a juntar la plata? ¿Estarías dispuesto a sacrificarlo? Para algunos, uno podría decir, eso básicamente el precio de un vehículo usado en buenas condiciones, más o menos del año 2011, 2012, 2013, usado. Ni siquiera nuevo, usado, en buenas condiciones. Y uno dice, ¿estarías dispuesto a ofrendar o sacrificar eso, mostrando tu amor y adoración al Señor? ¿Luchamos o no? Obviamente el punto del pasaje no es decir, bueno, si no ofrendas eso, tu ofrenda no vale nada. Recuerdan también la viuda que echó muy poco y Cristo dijo, ella echó más que todos los demás por lo que fue el sacrificio. Y uno también entiende en el contexto los fariseos y los saduceos y los sacerdotes que decían, tienes que ofrendar y ofrendar y ofrendar. Y la pobre que estaba echando todo lo que tenía. El punto aquí es de reconocer la ofrenda, la actitud y especialmente con qué corazón lo ofrendó ella al Señor. Obviamente uno podría hablar de la ofrenda, ¿no? No diciendo que eso tiene que ser el monto, no diciendo que eso tiene que ser el objeto o la especie de la ofrenda, pero obviamente en algún momento de decir cuánto le valoras al Señor Jesucristo en tu vida. Y cada uno de nosotros obviamente tenemos un objeto muy valioso para nosotros que diríamos, Señor, no toques eso, eso es para mí, no para ti. Examinemos un poco pensando por qué o cuál sería el incentivo o por qué sería la motivación en el corazón de María de decir, yo estoy más que dispuesto, lo ofrendo al Señor, no lo pienso ni 2 veces, ni 3 veces, ni 4 veces, no tuvo que agonizarse. De hecho, no sabemos cuál fue el motivo, en qué momento ella compró, a lo mejor fue una herencia en la familia, este frasco, muy valioso, que generalmente iba a ser para sepultura de alguien. Y ella lo guardó para algún momento especial. No sabemos si ella era mujer de muchos medios y dijo, lo voy a comprar para algún día, para ocasión X. No sabemos. No sabemos cómo lo consiguió. Ese detalle no está. Solamente el valor y también la aplicación en qué momento, cuando ella lo ofrendó al Señor. Veamos algunas cosas que descubrimos en otros contextos. Por ejemplo, capítulo 11. Retrocedemos. Capítulo 11, versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Entonces, capítulo 11, antes de que muriera Lázaro, dice, oye, el próximo capítulo vamos a hablar de María. Esta María en capítulo 11 es María que va a ungir los pies de Cristo en capítulo 12. Pero especialmente en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, descubrimos
algo de María. María siempre estaba cerca de los pies de Cristo y uno dice, ¿de qué hablas? Fíjense, Lucas capítulo 10, y generalmente las mujeres predican este pasaje, ¿no? En su grupo de damas, es verdad. María, Marta siempre afanada, Marta pendiente de todos los detalles, sirviendo aquí, allá. ¿Qué pasa con mi hermana que no ayuda en el servicio? Dice el pasaje así. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te importa, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Ella no me acompaña, no me ayuda, no echa mano. Señor, repréndele, háblale, dile que está mal. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, de recibir la palabra del Señor Jesucristo. ¿Dónde estaba sentada ella en esa ocasión? A los pies de Cristo. Los pies hediondos de caminata, los pies, y claro, alguien tenía que lavar los pies, pero ella se sentó a los pies para escuchar. Cristo, enséñame. Cristo, háblame. Cristo, muéstrame quién tú eres. María estuvo ahí a los pies de Cristo. Entonces, algo sabemos de que María de nuevo está cerca de los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque siempre quiso estar ahí para escuchar. También vemos en Juan 11, 25 al 26, que María y Marta, las dos estuvieron ahí cuando Lázaro había muerto. Y María y Marta habían escuchado las palabras de Cristo cuando Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. María y Marta aprendieron esto. Lo más probable, entendiendo algo del corazón y la disposición de María de atesorar las palabras de Cristo, de atesorar y recibir la enseñanza de Cristo, de alguna forma se quedó bien grabado. Cristo dijo, yo soy la vida y la resurrección. No sabemos si María estaba consciente de la muerte, la crucifixión y la resurrección de Cristo predicho, profetizado. No sabemos si ella dijo, yo sé que Cristo me ha hablado acerca de su crucifixión y por lo tanto lo hago para ese día. No sabemos a la luz del texto si ella de manera consciente o de manera inconsciente lo hizo. No sabemos exactamente. No sabemos. Pero ella lo hizo y luego Cristo da un comentario y una evaluación de lo que ella hizo. Y eso llega a ser muy importante. María lo hizo en adoración porque aprendió que Jesucristo es la vida y la resurrección. ¿Amén? El objeto más precioso que ella tenía no se comparaba con el valor infinito de la persona del Señor Jesucristo. No importa que fue el valor del objeto del perfume, el sueldo de un año. Ella dijo, mi Señor tiene un valor infinito, infinito. Jesús ni se compara con estas cosas de valor limitado, puntual, que se echan a perder. Jesucristo, infinito. Luego vemos también, por ejemplo, cuando vamos al libro de Marcos capítulo 14, Cristo señala varias cosas referentes a María. Cuando los discípulos, en los otros contextos, son los discípulos que se suman en contra de María, los discípulos, dicen en Marcos 14, Cristo dijo, dejadla. Buena obra me ha hecho, buena obra. Ella hizo bien, déjala en paz, déjala tranquila, no la molestes. También dice Cristo ahí en versículo 8,
Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De nuevo, al parecer es bien posible que María le quedó grabada en el corazón de María, Cristo va a morir y ser sepultado, por lo tanto lo hago anticipando. O si no, de manera inconsciente, Cristo dijo, ella lo hizo adelantando algo que viene, que es la sepultura del Señor Jesucristo. Cristo dijo eso, ¿no? Sí. Independiente si fuera consciente o inconsciente, no importa. Cristo dijo, lo que ella hizo es adelantar algo que viene, que es la sepultura, y fue una ofrenda para su Salvador. La pregunta, ¿esa ofrenda de algo tan valioso le dio salvación? Fue la fe en Cristo. La fe, nada más. No fue ofrenda secundaria, solamente lo que rescatamos aquí fue un corazón humilde. Y fíjense también lo que hizo Marta de lavar los pies, de ungir los pies de Cristo. ¿Eso no es reflejar a su Salvador? ¿Qué hace el Señor Jesucristo en Juan 13 con los discípulos en el aposento alto? Pedro, necesitamos un poco de intervención aquí. Juan, Andrés, wow, vinagre total. Necesitamos intervención aquí. ¿Qué hizo Cristo? Lavó los pies. Se sabe que el trabajo más bajo, la peor pega para el esclavo más humilde, es decir, el principiante, el más nuevo, era lavar los pies. En las casas donde ellos tenían esclavos o siervos, el más nuevo, el más bajo, tenía esa pega de limpiar los pies de los invitados, de las visitas, de los que habían llegado a tu casa. ¿Y qué hizo María? Lo más humilde. Mi Señor es lo más valioso en mi vida. Cristo vale más que todo lo que yo tenga en mi vida. Este perfume tan exclusivo, tan extravagante. Y ella dijo, Cristo vale más. Cristo vale más. Por lo tanto, es necesario resaltar de nuevo el objeto más precioso que yo tengo no se compara. No se compara con el infinito valor del Señor Jesucristo. Simplemente la demostración, la actitud, la adoración, la ofrenda de María, correspondió con el infinito valor del Señor Jesucristo. Estuvo de acuerdo, calzó perfectamente, engranó de manera natural. Cristo es infinito y lo más valioso mío, sin lucha, se ofrenda para Él y para su gloria. Eso significa que hay una armonía entre quién es Cristo y también mi reacción, mi adoración para Él. Vemos aquí en Juan capítulo 12 el contraste con la próxima persona que se menciona aquí en el pasaje. Ahí en versículo 4 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, el que iba a ser el traicionero. ¿Qué dijo Judas? Versículo 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Por qué esta plata que se podría conseguir al vender el perfume, el sueldo de un año entero de trabajar como esclavo? ¿Por qué este desperdicio? ¿Por qué este derroche de fondos? Judas planteó un buen punto de benevolencia, ¿o no? ¿Cierto? ¿No es esto una irresponsabilidad de esta mujer? ¿No es esto una insensibilidad de poco sensible esta mujer? Derrochando algo de mucho valor extravagante, fácilmente uno dice, wow, parece que Judas tiene ojos como nadie más. Parece que Judas es más noble, Judas más preocupado, Judas más sensible, ¿o no? Y fácilmente uno comienza a decir, parece que Judas es el único de los discipulados sintonizado a la necesidad de los vulnerables y los pobres. María, qué desubicada.
Fácilmente uno podría pensar eso. Pero fíjense lo que encontramos en versículo 6. Juan, el apóstol, aclara el asunto. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. No era tan noble, ni tan inocente, ni tan puro, ni tan sensible Judas, diciendo, oye, qué irresponsabilidad vender. Esto se podría haber ofrendado a los pobres. Para muchos pobres. Para extender la obra, ¿cierto? Para avanzar el reino. Pero ¿qué dice el apóstol Juan, que estuvo ahí presente, que conoció la situación? Y él dice, en primer lugar, como dijo Cristo aquí en versículo 8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Ya, vamos a suponer que realmente Judas fuera inocente y con realmente proyecto y ambición, pero inocente y también para la gloria del Señor. Oye, Judas, va a haber muchas más oportunidades e instancias para realmente cuidarse de los pobres. Judas, si eso fuera realmente tu motivación, vas a tener muchas oportunidades. Todo el año, el próximo año, el año siguiente. En otras palabras, siempre va a haber necesidad. Siempre. Siempre va a haber oportunidad. Siempre. En segundo lugar, también sabemos, como Cristo dijo al final del versículo 8, yo no siempre voy a estar. Esto es el momento. Porque dentro de una semana muero, resucito y poco después voy al cielo. Vemos también una segunda razón que vemos en versículo 6. Judas era un ladrón. Él era el tesorero. Él manejaba la bolsa para todo esto, ¿cierto? Benevolencia para los pobres, las necesidades del grupo, de los viajeros, del ministerio, etc. ¿Y qué dice? Él era un ladrón. Y además de ser ladrón, tenía manos para servir, para servirse. Fíjense, el sueldo de un año en esa bolsa. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, heme aquí. Y Judas se servía. Entonces uno dice, ¿tan inocente? ¿Tan humilde? No. Era ladrón, podrido de corazón, y además se servía y probablemente dijo, pero este sueldo en la bolsa, ¿cuánto me podría haber servido? Eso fue la desperdicia ahí en ese momento para él. Nos llama la atención que poco después de esto, Judas sale y si él fuera tan preocupado de dinero, le traiciona a Cristo por mucho menos. Por mucho menos. En otras palabras, en vez de decir Jesús tiene el valor infinito, él dijo, yo se lo vendo en 30 piezas el sueldo de un mes. El sueldo de un mes. Así vale Jesús en la mente y el corazón de Judas. Eso es lo que vemos. Poco después de ese momento, de esa cena, Judas sale, deme 30 y listo, se lo entrega. En la mente de María, Cristo más valioso que el sueldo de un año. En la mente de Judas, menos valioso que el sueldo de un mes. Obviamente la preocupación cuando nosotros pensamos en esto es lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6 y también es una exhortación muy fuerte para nosotros porque parece que el problema de Judas, entre otras cosas, es su amor al dinero. Su amor al dinero. Pablo dice aquí en este pasaje, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿No es un comentario de la vida de Judas? Sirviéndose, robándole al Señor y al ministerio.
hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En otras palabras, puedes adorar al Señor Jesucristo, puedes deleitarte en el Señor Jesucristo, el que es de infinito valor. O puedes decir, amo el dinero, me mato por el dinero, me reviento por el dinero, y uno dice, eso te destruye. El amor al dinero te quita vida, tal como vimos en el caso de Judas. Tal como vimos en el caso de Judas. Obviamente lo que entendemos de nuevo es la diferencia en la mentalidad cuando se contrasta en parte. El que está sin Cristo sigue en tinieblas, en ceguera, como muerto, condenado, egoísta, ególatra, autodestrucción, todo eso. Y ahí estuvo Judas. A diferencia de María, que entendió las palabras del Señor Jesucristo y sus afirmaciones, su enseñanza, en Cristo hay vida abundante, hay luz, hay libertad del pecado, hay hambre y sed espiritual satisfecha y hay resurrección. Todo eso, valor infinito. Cristo, el que vale más que todas nuestras posesiones, objetos, cosas por el estilo. Obviamente nosotros necesitamos evaluar en nuestras vidas, de nuevo. ¿Es Jesucristo lo más valioso en tu vida? ¿O hay bienes de más valor? ¿Reflejas en tu servicio y en tu adoración que Cristo tiene primer lugar? ¿O tienes esa mentalidad de criticar a otros? ¿Sabes que esos dineros se podría haber usado en otras cosas? Sí, sabemos que se puede discutir eso al nivel de la iglesia, ¿o no? Se puede. Pero lo indiscutible es que Cristo vale todo lo que tengamos. Cristo vale más de todo lo que somos. Cristo merece todo de nosotros. En primer lugar.